neuronas, valga la redundancia. Tenemos el sistema nervioso central, que está dividido en médula y el encéfalo. El cerebro pesa 1.400 gramos, es el 2% del peso corporal, y se divide en tronco del encéfalo, telencéfalo, hemisferios cerebrales y cerebelo. Macroscópicamente está dividido. ¿Cuántos cerebros tenemos nosotros? 3, ¿puede ser? 3. ¿Cuántos tenemos? ¿Alguien da más? ¿Cuántos cerebros? 1. Un cerebro. ¿Cuántos cerebros tenemos? Un cerebro. ¿Sí? Con no, seguridad. yo decía porque viste que dale. a la parte intestinal como se dice que hay un segundo cerebro por las neuronas que controlan. Dejárselo a los influencers de Instagram, a los gastroenterólogos que quieren currar un poquito más. ¿Sí? El cerebro es uno. Tenemos un cerebro en el cuerpo. ¿Sí? Que está dividido en lóbulo parietal, frontal, occipital, cerebelo y temporal. Tenemos la cisura central y la cisura de Silvio. ¿Sí? Lóbulo frontal. Miren la diferencia que nosotros tenemos con los perros, los gatos y los monos. Somos parecidos a los chimpancés. No se está cambiando la diapo, estamos viendo la que dice el lóbulo frontal. Ahí lo ven. Bueno, entonces lo voy a Ahora pasar. sí. ¿Así sí lo ven? A ver, cambia una para probar. Sí, ¿Pasó? perfecto. Sí. Dale. Bueno, el lóbulo frontal es dentro de... vamos a hablar desde el punto filogenéticamente, ¿sí? A medida que la evolución fue pasando, el cerebro fue de más antiguo a más nuevo. La corteza es lo más nuevo de la evolución. El sentido más antiguo es el del olfato, por eso el olfato está en el tronco del encéfalo. ¿Sí? Por eso los reptiles tienen olfato, pero no tienen corteza. ¿Ok? Ahora, dentro del lóbulo frontal está relacionado con el planeamiento y ejecución de casi todas las actividades cerebrales, motoras, cognitivas o emocionales. Por eso somos parecidos a los chimpancés, ¿sí? Por eso los perros y los gatos también tienen lóbulo frontal, pero como ven, el tamaño de nuestro lóbulo frontal es un poquito más grande. Bueno, el lóbulo frontal. Esto lo van a ver después en neuroanatomía. La irrigación del lóbulo frontal está hecha por la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Esto empiecen de a poquito a repasarlo, léanlo en su casa porque les va a servir para la clase de ACV. Las áreas de Brodmann, en el lóbulo frontal tenemos el área 4 de Brodmann, área 8, 44 y 45, el área motora suplementaria, área de Broca y corteza prefrontal, ¿sí? Área motora primaria. Bien, el área motora primaria tiene como función las funciones motoras piramidales con mínima estimulación, percepción somatosensorial, tiene vías aferentes y eferentes, tiene conexión con el núcleo talámico, área somatosensorial primaria, las eferentes pasa a la cápsula interna, las vías córtico-espinales y córtico-vulvares, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué les nombro esto? No es porque yo soy un pesado, es porque es más fácil entender la función del lóbulo frontal, entender la patología del lóbulo frontal cuando sabemos qué hace. Y es más fácil razonar al paciente en realidad, y un poquito más interesante, por lo menos para mí. Entonces, yo tengo una lesión en el lóbulo frontal, que acabamos de hablar de la vía piramidal, ¿sí? ¿Qué puedo tener? Aumento o disminución del tono, ¿sí? En un primer momento tengo disminución y en un segundo tiempo tengo espasticidad. ¿Por qué? Porque es motoneurona superior, ¿sí? Y disminución de la motilidad fina contralateral. ¿Por qué? Porque como vimos antes, la vía piramidal hace una decusación, ¿sí? Tenemos área motora suplementaria, ambos tipos de movimientos oculares voluntarios. ¿Sí? Si yo tengo una afectación, puedo tener algunos trastornos en los movimientos oculares. Imposibilidad para la búsqueda, seguimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto se llama en semiología neurológica hipometría.
es disminución en la velocidad del seguimiento de los ojos y además tengo disminución de la persecución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo le pido al paciente que me siga el dedo con los ojos, no lo puede hacer, o si lo hace muy lento y de forma descoordinada. Corteza premotora, ¿sí? Tiene conexión con el tálamo ventral y tiene conexión con el área motora primaria y el área premotora contralateral, ¿sí? Si yo tengo un daño, voy a tener apraxia. La apraxia, ¿alguien sabe la diferencia entre apraxia y ataxia? ¿Sí? No, ¿qué piensan que es? Praxia no era tensión. ¿Qué? Apraxia tiene que ver con la coordinación, ¿no? Ok. ¿Qué más? Vamos, chicos, son 44 en la clase. Pónganle onda. ¿Ataxia no es trastorno en la marcha? Está bien, no es exactamente de la marcha, pero puede ir por ese lado. ¿Qué más? ¿Y apraxia qué es? La coordinación fina, como cepillar los dientes, poner los botones de una remera, de una camisa. Bien. Escribir. Bien, perfecto. No es exactamente motilidad fina, sino que lo que se pierde son lo que se llama enagrama mnésico. Es el mapa de las actividades y de los movimientos previamente aprendidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo le digo a un paciente si yo le digo a un fumador, ¿sí? Yo sé que ninguno de acá fuma ni toma, me imagino. Si yo le digo a un fumador que me describa los pasos para fumar, me va a decir, me paro, me pongo la mano en el bolsillo, saco la caja de cigarrillos, la abro, saco un cigarrillo, saco el encendedor, me pongo el cigarrillo en la boca, prendo el cigarrillo. Bueno, esos pasos que parecen automáticos, en algún momento se aprendieron y se escribieron en lo que se llama un enagrama amnésico. Ese enagrama es lo que se pierde y lo que me genera la apraxia. ¿Sí? Si yo tengo como está, vean dónde está la corteza prefrontal, que está en estrecha relación con el lóbulo parietal, el tálamo y el lóbulo temporal, entonces voy a tener estrecha relación con la personalidad. Entonces, voy a tener afectación de las funciones ejecutivas como autoevaluación, el juicio, la parte social, la curiosidad, la motivación, la atención, memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Si yo tengo una lesión, voy a tener desinhibición, distracción, hipercinesia, la habilidad emocional, apatía, síndrome disejecutivo, ¿sí? Síndrome del lóbulo frontal se descubrió primera vez por el caso de Phineas Gage en 1868, que la atravesó un caño. Cuenta la historia de que Phineas Gage era era una persona extremadamente amable, un gentleman, como bien describe el artículo. Y a raíz de la lesión que tuvo una recuperación física excelente, pero de la nada empezó a ser terco, falta de empatía, consideración, insultos, lenguaje, hipersexualidad, ¿sí? Entonces empezó a pensar en el lóbulo frontal. Este es el primer caso documentado de un síndrome del lóbulo frontal. Síndrome disejecutivo, ¿qué es? Dependiendo de dónde sea, a mí no me interesa que lo puedan dividir en cada uno de ellos, simplemente sepan que existe el síndrome disejecutivo y que es un conjunto de todos estos síntomas, ¿sí? ¿Les interesa que les diga un caso clínico o sigo con la clase? Sí. El caso. Vamos, caso clínico. Masculino, 14 años, hijo de padres no consanguíneos, ¿sí? Quiere decir que sus padres no eran primos, no tiene enfermedad previa. Refiere que tuvo un accidente automovilístico 15 días atrás,
que salió volando varios metros en una calle de cemento, no tuvo pérdida de conocimiento ni déficit motor. ¿Sí? Tuvo, a raíz de ese accidente, abulia, irritación, mutismo asinético, alteraciones en la marcha. Marcha frontal significa que no es una ataxia cerebelosa. La semana que viene van a tener clases de síndrome cerebeloso y van a entender bien lo que es. Pérdida de la memoria, conducta agresiva y coprolalia. ¿Sí? Se realiza una resonancia que visualiza en T2 un higroma bifrontal. Vean esto. ¿Ven el mouse? Sí. Bien, esto. Sí. Todo esto no tendría que estar. Y esto blanco, ¿sí? Son lesiones isquémicas por contusión. ¿Sí? Todo bien frontal. Ahí está. ¿Lo ven acá? Todo esto blanco que no tendría que estar. Bien. Durante la internación empeoran los trastornos conductuales, empieza a estar agresivo, con conductas desinhibidas, con falta de conexión con el medio, está completamente incontrolable desde el punto de vista psiquiátrico clínicamente. Le empiezan con clonazepam, biperidona, risperidona, no mejora con nada. Le hacen una nueva resonancia. Miren cómo va creciendo la sangre. ¿Sí? Ya empezamos a tener lesiones cada vez más atrás. Todas estas lesiones, además de ser por contusión, es porque se está comprimiendo el cerebro. Entonces, ¿qué hace? Se decide la trepanación y drenaje. La trepanación es cuando se hacen agujeros con un taladro en el cráneo para hacer una descompresión. A raíz de la descompresión mejoran los síntomas y es dada de alta con mejoría de la conducta y de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Vamos con otro. Síndrome del lóbulo frontal. Síndrome precentral. Me va a dar monoparesia, monoplegia, hemiplegia o epilepsia parcial focal. ¿Por qué? Porque está la corteza motora, ¿no? Exactamente. Ven, por eso yo les estoy rompiendo con la parte de anatomía y neurofisiología. Porque como ven esa imagen, es exactamente la misma imagen que vimos al principio de la anatomía, de dónde está el área motora primaria. Entonces, si yo veo al paciente que tiene una hemiplegia, voy a ir ahí a buscar la lesión. Entonces yo le pido una resonancia y directamente voy ahí a ver la lesión, a ver si está o no está. Si yo voy ahí y no está la lesión, hay algo que yo busqué mal en la parte clínica. Yo me equivoqué. ¿Sí? Ahora, si yo estoy por WhatsApp y me mandan una imagen y veo esto, le pregunto, ¿cómo anda de la fuerza? ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene epilepsia? Igual después lo van a ver en la clase de epilepsia. ¿Por qué? Porque la sangre es irritativa de la corteza. La sangre genera despolarizaciones automáticas de las neuronas, ¿sí? Irrita las neuronas. Macroscópicamente, pasamos a parietal. Lóbulo parietal. ¿Preguntas del lóbulo frontal? ¿No? Yo, higrama, puede ser que era en la... Higroma. Higroma. O sea, ¿qué significa? Nunca lo escuché. Por eso. Cúmulo de sangre. Ah, perfecto. Bueno. Seguimos. ¿Venimos bien? Sí. Esta clase es un poco más pesada teóricamente, pero vamos a ponerle onda. El lóbulo parietal. Bien, volvemos a tener cisura central, cisura de Silvio, porque es importante. La cisura central me divide el parietal del frontal, la cisura de Silvio me divide el frontal y el parietal del temporal. ¿Sí? Dentro del parietal tenemos la cisura intraparietal y la cisura parieto-occipital. Esto no me interesa. La irrigación está hecha en parte por la arteria cerebral anterior, ¿sí? Que la tenemos en rojo. Estamos acá. Parte por la arteria cerebral media, ¿sí? Que es en azul. Vemos acá otro corte, ¿sí? Y
Por la parte arteria cerebral posterior, agarra la arteria parieto-occipital, que es esta, porque me va a irrigar esta parte. ¿Sí? Esa es la irrigación del lóbulo parietal. Áreas de Brodmann, 3, 1 y 2, somatosensitiva secundaria, somatosensitiva de asociación, área parietal de Wernicke, el área 40 y el 39. El lóbulo parietal es el lóbulo de asociación por excelencia. Es el lóbulo que se encarga de asociar todos los lóbulos del cerebro. Las funciones. Recibe estímulos de núcleos talámicos, dolor, vibración, temperatura, tacto, precisión y posición. Tiene áreas somatoestésicas de asociación, se encuentran situadas en la zona posterior del lóbulo parietal y nos da la conciencia de la posición de nuestro cuerpo, de los objetos que nos rodean y su situación espacial. Voy a repetir y voy a hablar en español. Nos va a ayudar a saber dónde estamos parados, cómo estamos parados, cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en un consultorio. Ok, ¿qué es un consultorio? Que el consultorio es un consultorio, que yo estoy sentado en esta parte del consultorio y qué quieren decir los objetos que me están rodeando. ¿Cuál es el significado de estos objetos? Que una mesa es una mesa y que una mesa está ahí porque es una mesa. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? No sé si alguna vez en su vida se lo pusieron a pensar, pero hay alguna parte del cerebro que nos tiene que ayudar a darnos cuenta dónde estamos parados. ¿Sí? Y ese es el lóbulo parietal, a relacionarnos con nuestro entorno y nuestro entorno con nosotros. Se divide en región asociativa parieto-temporal izquierda, que nos va a ayudar a la procesación de la información simbólica analítica, el lenguaje y la aritmética o la matemática. Región asociativa parieto-temporal derecha, la representación espacial integrada, especialmente visual y auditiva. Orientación espacial. Tenemos autopsíquica y alopsíquica. El lóbulo parietal izquierdo, que no es lo mismo el hemicerebro izquierdo que el derecho, ¿sí? El izquierdo nos va a ayudar a nuestro cuerpo con el espacio y el derecho nos va a ayudar a la orientación espacial del entorno y lectura de planos y mapas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar que si funcionan los dos cerebros, con el izquierdo voy a saber cuál es la orientación de mi cuerpo con el ambiente donde estoy y el derecho me va a ayudar a saber no solo dónde estoy parado, sino además qué representa eso con todo. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes que vayan a su cocina o a un cuarto de su departamento, ustedes saben dónde queda. ¿Por qué? Por el lóbulo parietal derecho. ¿Sí? Cálculos. Áreas 39 y 40 se encarga de la procesación de los cálculos matemáticos, ¿sí? Síndrome del lóbulo parietal. Definiciones, para poder entender un poco mejor. Agnosia, falta de reconocimiento de una entidad que no puede atribuirse a un defecto en la modalidad sensitiva primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no puede reconocer algo, pero no porque no lo pueda sentir por el sentido del tacto. ¿Sí? Y apraxia es la imposibilidad de llevar a cabo tareas o movimientos voluntarios, que ya lo hablamos, porque se pierde el mapa. Tenemos síndromes parietales, Gertzmann, asomatognosia, anosognosia, córtico-sensorial y Balint. El síndrome de Gertzmann es una afectación del lóbulo parietal del hemisferio dominante, es una agnosia digital, el paciente no sabe reconocer cuáles son sus dedos. ¿Sí? Uno le pregunta qué dedo es este y te dice no sé, qué dedo es este y te dice el dedo gordo y es el dedo índice. ¿Sí? No sabe reconocer los dedos, cuáles son. No sabe reconocer, uno le dice levante la mano derecha y levanta la mano izquierda. ¿Sí? No sabe diferenciar entre derecha e izquierda. Acalculia, ¿cuánto es 2 más 2? Te dice 15. ¿Sí? Y agrafia, escriba su nombre y no lo sabe escribir o no lo puede escribir. Asomatognosia.
Está presentado, puede ser por una heminegligencia, incapacidad de reconocer parte del propio cuerpo. Uno le dice al paciente, levante su mano derecha, y el paciente te dice, sí, la estoy levantando, y no está levantando nada. Levante la mano derecha y te levanta la izquierda, y uno le dice, no, pero levanta esa mano. Sí, no levanta nada, ¿sí? Y no reconoce la mitad de su propio cuerpo, ¿sí? Se suele acompañar de confusión, apatía, sensación que falta algo, ilusiones, alucinaciones de movimiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. No. En mi negligencia podemos ver que el paciente por ahí se maquilla la mitad de la cara, literal, ¿sí? Pasa. ¿Por qué? Porque no reconoce la mitad de su cuerpo. Síndrome córtico sensorial son trastornos contralaterales y pueden simular lesión de los nervios periféricos, raíces nerviosas, ¿sí? Son afectaciones sensitivo-motoras contralaterales, ¿sí? Tienen asterognosia. No es necesario que sepan la definición de asterognosia, sino que sepan que dentro del lóbulo parietal yo puedo tener la alteración sensitiva al estar el área somatosensitiva primaria. Yo puedo tener alteraciones para diferenciar objetos en base a su tamaño, forma y contextura. Yo te doy un mate y vos no podés reconocer que es un mate porque el cerebro no puede entender qué quiere decir que yo agarre esto. Si yo agarro esto con la mano y pongo un dedo, yo entiendo que es un cilindro con un agujero en el medio, una bombilla que tiene textura de cuero, ¿sí? El paciente no lo puede entender, ¿sí? Dificultad de identificar figuras escritas en la piel. Si uno le dibuja una L, por ahí no te dice que es un auto, ¿sí? No lo puede entender. Trastorno motosensitivo, esto no importa. Síndrome de Valint, no es importante. Lóbulo occipital. Bien. Áreas de Brodmann. Área 17, o corteza visual primaria, se va a encargar de la integración y la percepción de la información visual. El área 18, segunda área visual, y tercera área visual, que se va a encargar de la percepción del color, movimiento y profundidad. El tercer área visual se va a encargar del procesamiento visual del movimiento y asociación temporoparietal. Es por eso que tenemos alteraciones de la heminegligencia en el lóbulo parietal por su estrecha conexión, tanto con el lóbulo frontal como el lóbulo occipital. Y la cuarta área visual, el área 19 de Brodmann, se va a encargar de la interpretación de colores, orientación, forma y movimiento, ¿sí? Una cosa es la percepción del color y otra cosa es la interpretación del mismo. Una cosa es yo poder percibir que algo es rojo y otra cosa es entender o interpretar que es rojo, ¿sí? Todo eso lo hacen áreas distintas del cerebro. La irrigación, arteria cerebral posterior, la tenemos en verde, es la que va a irrigar la mayor parte de todo el lóbulo occipital, ¿sí? Y de la cerebral media, la temporo-occipital. Alteración del lóbulo occipital. Vamos a tener alteraciones del campo visual, hemianopsia homónima, cuando tenemos embolia de ambas arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama ceguera cortical. ¿Qué quiere decir esto? El paciente de un momento al otro apaga la tele y ve negro sin tener comprometidos los nervios ópticos, ¿sí? Acá tenemos una hemianopsia homónima, ¿sí? Así se ven. Esto negro es lo que el paciente no ve, ¿sí?
Y acá tenemos la lesión correspondiente a esas alteraciones visuales. Y hay un concepto que se llama cieguismo o vista ciega, que el paciente tiene la capacidad de agarrar objetos en movimiento o mantener la orientación visoespacial sin percatarse. Al tener alteraciones en el lóbulo occipital y tener los nervios ópticos y el órgano visual, que es el ojo, intacto, el paciente, si yo le muevo un objeto, por ahí lo agarra. Y uno se asusta porque dice, che, pero ¿ves algo o no ves algo? ¿Ves o no ves? O sea, me estás cagando, me estás mintiendo. Y no, se llama vista ciega. Ceguera cortical. Tiene los reflejos fotomotores intactos, tiene la motilidad ocular conservada porque el ojo no está alterado, ¿sí? La sintomatología asociada puede ser cefalea, náuseas, conciencia, desorientación, ¿sí? Síndrome de Anton es la negación de la ceguera y justificaciones irracionales por la falta de visión o los accidentes. ¿Qué quiere decir? El paciente se va a comportar como si estuviera viendo, uno le habla y el paciente lo mira, y uno piensa que el paciente lo está mirando, el paciente tiene una negación a la ceguera que tiene, y por ahí está lleno de moretones porque se está llevando todo puesto y te dice, no, en realidad, doctor, yo tengo todo el brazo con moretones porque me caí, pero porque tenía los cordones desatados. No, en realidad es porque no ves nada y te venís llevando puesto la puerta desde que entraste al sanatorio. ¿Sí? Eso se llama síndrome de Anton, anosognosia. ¿Alguien sabe la diferencia entre ilusiones y alucinaciones? Que en uno se ven cosas que están presentes y en el otro se imaginan las cosas. ¿Cómo? Porque en la ilusión te estás confundiendo algo que, no sé, en vez de ver una bolsa, ves un perro, pero en la alucinación imaginas un perro donde no hay nada. Bien, no es tan así, pero sí, la ilusión es una alteración de la percepción de objetos reales y la alucinación es la percepción de objetos no reales. ¿Sí? Pueden ser animados o inanimados. O sea, percepción sin objeto, ¿no? ¿Eh? La percepción sin el objeto en sí, la alucinación. Eso es la alucinación, exactamente. Dentro de la afectación del lóbulo occipital yo puedo tener tanto ilusiones como alucinaciones. Las ilusiones yo puedo tener distorsiones de la forma, distorsiones del tamaño, distorsiones del movimiento, distorsiones del color, ¿sí? Poliopopsia es percibir un objeto como si fueran dos o más, ¿sí? Y palinopsia es lo que se llama película de celuloide. El paciente ve como si estuviera una película de 1920. Eso es lesiones occipitoparietales. De vuelta, porque el parietal es el lóbulo de asociación por excelencia. Alucinaciones visuales, puedo tener destellos blancos y negros, que son parecidos a los de la migraña, fenómenos más coloridos, o alucinaciones pedunculares, que son puramente visuales, y puedo tener como si fueran caricaturas. Una pregunta, en la diapo anterior, que ese poliopsia, no sé, con el doble, ¿eso Sí. no sería como diplopía? ¿No es algo parecido a eso? No, porque diplopía es la superposición de dos imágenes donde hay una. Yo tengo superposición de imágenes. En la poliopopsia yo veo dos objetos. Ah, La diplopía puede ser superior, inferior, derecha o izquierda. ¿Sí? El paciente, dependiendo de la afectación que tiene, uno le va a decir, ¿usted ve doble? Sí, y me ve doble. Me ve doble para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. No, para arriba, doctor. Ok. La polipopsia, el paciente va a ver dos yo. ¿Sí? sí. Listo. Agnosias. No, esto lo va a modificar mucho. Alteración visual de los colores, ¿sí? Agnosia de los colores, acromatopsia central o ceguera cromática, anomia de los colores. Perciben correctamente los colores, pero no los pueden nombrar. Síndrome de Balint
Lóbulo temporal. Bien. ¿Quieren frenar o seguimos? Es el último lóbulo. Seguimos. Dale, vamos. Lóbulo temporal. Lóbulo temporal está integrado por la corteza auditiva primaria, área de Wernicke, el uncus o corteza olfatoria primaria, por si no lo sabían. Área superior del lóbulo dominante es el encargado, en general es el lóbulo izquierdo el dominante, porque por un tema estadístico la mayoría de los seres humanos son diestros, entonces el dominante es el izquierdo. Está encargado el lóbulo temporal izquierdo de la función receptiva del lenguaje. ¿Sí? El área media, que está encargada, que dentro de las fibras 17, 18 y 19 del lóbulo occipital se van a comunicar con el área 21 y 37, 17, 18 y 19, y acá tenemos el área 37 y acá tenemos el área 21, que son del lóbulo temporal. Entre todas esas cosas, con el lóbulo parietal, porque es el lóbulo de asociación por excelencia, es lo que conforma la función de discriminación visual. Todo está interconectado. Síndrome del lóbulo temporal. Yo puedo tener trastornos visuales, ¿sí? Esto es porque lesión centropilo temporal, ¿sí? Se llama masa de Meyer. ¿Por qué? Porque de los ojos va a atravesar el lóbulo temporal para llegar al occipital. Entonces, afectaciones del lóbulo temporal me pueden dar trastornos visuales. Convulsiones del lóbulo temporal. Yo puedo tener alucinaciones visuales, que pueden ser reactivaciones de experiencias previas, ¿sí? Por su relación con el uncus y con el hipocampo. Voy a tener alteraciones de la distancia y voy a tener alteraciones visuales que tengan componente auditivo, que no son puramente visuales y no son puramente auditivas. Entonces voy a tener en combinación figuras que me hablan. Caso clínico. ¿Ven esa lesión acá? Sí. Es del lóbulo temporal, pero muy seguramente tenga afectación. Ahí está, muy seguramente, yo no me acordaba, tenga afectación de los haces que van al lóbulo occipital. ¿Sí? Trastornos auditivos. Agnosias auditivas. Es la alteración de la percepción de combinaciones complejas de sonidos. Quiere decir que si yo escucho campanas, o arrugar un papel, o agua que corre, o una sirena, percibo todo como si fuera igual. Y yo puedo tener incapacidad de reconocer sonidos, que pueden ser solo palabras o solo música, o puedo tener alteración de palabras y de música. Si yo tengo solo alteración de las notas musicales, eso en general se reconoce solo en los pacientes que son músicos, porque son los que más conocimiento de la música tienen, se llama amusia. La sordera cortical es lo mismo que la ceguera cortical. ¿Qué quiere decir? Que el órgano de la audición, el oído, está completamente intacto, pero por alteración bilateral de la circunvolución de Herschel, yo tengo sordera cortical. Sordera verbal o agnosia verbal auditiva quiere decir que yo tengo trastornos para reconocer de diferenciación de las palabras, de los sonidos no verbales y los sonidos musicales. Y puedo tener de vuelta ilusiones auditivas o alucinaciones auditivas. Ilusiones auditivas, puedo percibir sonidos que son más altos o más altos como más bajos, y alucinaciones pueden ser elementales o complejas. Las elementales son ruidos simples, murmullos, ruidos soplantes, agua, motores de lanchas, silbidos, o complejas, que son
en general por lesión en el lóbulo dominante. Yo puedo escuchar temas musicales enteros, coros, voces, etc. Y voy a tener algo muy interesante, muy curioso, que son trastornos de la percepción del tiempo. Las convulsiones en el lóbulo temporal pueden hacer sentir al paciente que el tiempo se frena, se congeló el tiempo. El paciente siente que está en una máquina del tiempo que se frenó la vida. O que alguien le puso, como en la película Click, adelantar el tiempo y que pasen 1.5 o por 2. ¿Sí? El paciente en todo momento en este tipo de convulsiones o de crisis convulsivas trata de confirmar la hora todo el tiempo porque no entiende, no puede percibir en su cerebro la percepción del tiempo. Amnesia de Korsakoff es alteración en la memoria de corto plazo, dificultad de adquirir nuevos conocimientos o recuerdos y alteración en recordar eventos pasados. Trastornos del olfato y el gusto por su relación en el uncus, el lóbulo temporal, me va a dar alteraciones imprecisas del gusto, del olfato, una combinación de ambas. ¿Sí? Afectación entre la formación del hipocampo y las áreas auditivas primarias y secundarias me va a generar una función integradora. ¿Sí? Puede añadir un defecto en el recuerdo de palabras. ¿Por qué puede añadir un defecto en el recuerdo de palabras? Porque el recuerdo como unidad básica es información más emociones igual a recuerdo. Si yo tengo alteración en las áreas, en el hipocampo, en el área auditiva primaria y secundaria, tengo alteración tanto en la información que percibí como en la emoción asociada a ese recuerdo. Por lo tanto, la unidad base de la memoria está alterada. Entonces tengo una alteración en la evocación de los recuerdos. Caso clínico. Hombre de 33 años, como antecedentes tiene un méduloblastoma a los 29, tratado con resección quirúrgica y radioterapia más quimioterapia. 4 años más tarde, consulta por somnolencia, abulia, agitación psicomotriz, delirio y papiledema bilateral. Al interrogatorio se interpreta y se agrega hipersexualidad, hiperoralidad y desinhibición. Se realiza una resonancia. ¿Lo ven o se lo señalo? Me interesa que hagan el pequeño ejercicio de mirar. ¿Podrías marcarlo, por favor? ¿Ven estos dos? Sí. Sí. Es rarísimo, pero son metástasis bilaterales de méduloblastoma. Todo esto es edema por la metástasis. Son lesiones simétricas en el polo temporal anterior con captación de contraste. Acá vemos que tiene captación, ¿sí? Se resecaron en 2 tiempos quirúrgicos y remisión de la sintomatología psiquiátrica. Ven, como afectación del lóbulo temporal me puede dar somnolencia, abulia, agitación, delirio, hipersexualidad y desinhibición. Esto se puede llamar también síndrome de Kluver-Bucy. El primer síndrome se describió en 1947 y consta de placidez. Placidez es que el paciente siente una sensación de paz absoluta, ¿sí? Como si fuera el de Kung Fu Panda, ¿sí? Por pérdida de miedo, embotamiento afectivo, hipermetamorfopsia, bulimia, hiperoralidad. ¿Sí? Bien. Fue larga esta clase, pero bueno. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una. Cuando dijo amnesia de Korsakoff, ¿es lo mismo que... o no, de que síndrome de Korsakoff en gente Repetí, con ¿qué? alcoholismo crónico? Cuando dijo amnesia de Korsakoff, ¿es lo mismo que la amnesia que tiene la gente que toma alcohol de forma crónica? Sí. En realidad, la amnesia es la misma, el síndrome no. Ah, ok. Porque el síndrome de Korsakoff, secundario al alcoholismo,
tiene otros mecanismos patológicos, pero la amnesia generada en ambos casos es la misma. Tendría que ver con la falta de vitamina B1, ¿no? Tiamina, creo. Sí, por la falta de vitamina B y ácido fólico, un trastorno en la absorción, además de la permanente exposición a los metabolitos, que ahora no me acuerdo el nombre exacto, es por la constante exposición del cerebro a los metabolitos residuales del alcohol. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo tengo una pregunta de la parte administrativa de la cursada. Dale. No sé si se puede hacer ahora. ¿Cómo va a ser el examen? La verdad estamos bien. Nosotros siempre tomamos oral. Siempre. Pero lo vamos a definir la semana que viene porque en un primer momento pensamos que la cursada nos habían dicho que la cursada empezaba en 3 semanas, no que empezaba ahora, y que iban a ser 10 chicos. Son 60. Así que estamos tratando de ver cómo lo hacemos. Es probable que termine siendo escrito multiple choice, pero lo vamos a definir la semana que viene. Históricamente, hace 5 años o 10 años que venimos tomando todo oral. No tomamos escrito, no nos gusta, porque escrito es una foto de suerte de si la pregunta que te hice justo la sabías. En el oral yo puedo ver un poco más con vos si estudiaste o no estudiaste, qué es lo que te falta, poder ver que si hay algún concepto por ahí lo estudiaste y hay algún concepto que faltó, y eso no se tiene por qué tomar como mal. Una consulta más de lo administrativo. En cuanto a, quizás no lo sepas, pero bueno, en cuanto a la gente que pide inclusión, ¿nos va a llegar a un mail o solo por campus? ¿Junto a la gente qué? Que nos incluyeron ahora el lunes a la cursada. Eso lo hablas directamente con la secretaria académica. Dale, gracias. Y te hago yo una pregunta, pues nos habían dicho que nos teníamos que dividir en 5 grupos para poder hacer las prácticas en el centro gallego. Sí. ¿Sabes algo? ¿Cuántos tienen que ser por grupo? ¿Qué días serían los que iríamos a hacer las prácticas? Divídanse en 6 grupos. Por lo pronto hay martes, miércoles y jueves de la semana que viene, y estamos tratando de agregar más días. Perfecto. Ahí irían solamente 3 grupos entonces. Sí, y estoy tratando de ver, eso va a depender de ustedes, si a la mañana alguno puede, por ahí podemos llegar a ver también eso. ¿La asistencia a los prácticos es obligatoria? O sea, si quedan solo estos 3 días, ¿cómo nos dividiríamos para que podamos ir todos? ¿Eso ya se sabe o todavía no? Y si son 6 grupos, mínimo una práctica cada uno va a tener. Igualmente van a tener clases de examen físico neurológico de forma repetitiva. ¿Sí? Yo voy a tratar de que cada clase presencial que tengan, que es probable que sean la semana que viene, en cada una de las clases presenciales hagan prácticas de examen físico y de semiología neurológica. Que la realidad es que en mi experiencia en este tipo de cursadas, que son no solo muy grandes, sino de corto periodo de tiempo, terminan aprendiendo más. Les es más útil practicar el examen físico en la clase que estar en el consultorio. En el consultorio es lindo para quien quiera hacer neuro, que ven a algún paciente, pero no terminan aprendiendo como corresponde el examen físico, que es lo más importante. ¿Mañana tenemos clase nuevamente o las 3 ya desde Sí. esta semana? No. Mañana a la 1 tienen clase. Okay. ¿Se sabe de qué temas como para leer algo previo a la clase? Yo ahora en un rato les confirmo el tema de mañana. Y ya el fin de semana les mando el cronograma de la semana siguiente. ¿Y el lunes que viene vamos a tener clase virtual, teórica o Sí. presencial? Creo que en principio es virtual, pero no, creo que el lunes va a ser virtual. Dale, muchas gracias. Doc, entonces, en cuanto sepa si nos pueden enviar las diapos, nos las podrá enviar por WhatsApp por fin, así podemos Sí, empezar las yo clases y estar repasando. ya le mando un mensaje al jefe. De igual forma,
La idea de las clases es que sea una... A ver, el Neuro es muy larga y el Casas Parera, que se lo mandé en PDF, no es muy largo, ¿sí? La realidad es que en nuestra experiencia, cuando les mandamos las diapositivas, terminan estudiando las diapositivas y hemos tenido casos que en orales de examen nos dicen, no, pero en las diapositivas no estaba esto. Sí, pero van a ser médicos en un par de meses y de las diapositivas no se estudia. Entonces, hay veces, en general, no pasamos las clases por esos motivos, porque los alumnos se terminan acostumbrando a estudiar de las diapositivas y no del libro. Y yo prefiero que intenten a leer el libro y que les genere dudas y me las pregunten en las clases. ¿Qué libro es? Perdón, así lo noto. El Casas Parera. Lo tienen toda la bibliografía, la tienen en el chat y tienen bibliografía sobre examen físico, sobre neuroanatomía, sobre semiología y si quieren más bibliografía yo les paso. Tengo carpetas enteras. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, Doc, perfecto. Dale. Bueno, chicos, siéntense a leer. ¿Sí? Empiecen a repasar examen físico y neuroanatomía, que eso les aseguro que va a hacer que toda la cursada sea más fácil. Como vieron hoy, la parte de neurofisiología y neuroanatomía va a hacer que todas las patologías que vayan a estudiar les sea un poquito más fácil. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches.